se va a través del oxígeno, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, la nitroglicerina, el nitrato de hidrógeno, o el 5% de hidrógeno. Normalmente, ¿se acuerdan eso que habíamos hablado de normalmente el proteíno, y eso, este ácido líquido lo que hace es a nivel de las células musculares, lisas, las coronarias, las arterias coronarias, genera por eso efecto que la arteria que se está sacando ayuda a que ésta se abra. El objetivo es también generar que vasodilatación hormonal. ¿De acuerdo? Vasodilatación. Creo que ahí no hay mucho. Ustedes ya saben, hemos estudiado ahí. Entonces, no son más que profármacos. ¿Qué es un profármaco? Se genera otras sustancias. Y lo que van a generar es oxígeno. Oxígeno y oxógeno. ¿Ya? Le damos oxígeno a la persona. ¿Para qué nos va a servir? Para el tratamiento profiláctico, para prevenir y prevenir el sintomático del líquido. El óxido líquido es el más importante. Antiguamente se llamaba factor de la gente que llevaba el proteína. Es el óxido líquido. De tal manera que la arteria que está pequeñita se va a volver más grande. De esa forma, mejorando también la agregación que está produciéndose y la presión arterial. Tenemos la nitroglicerina, como hemos dicho, el nitrato de isopromida y el mononitrato de hidrógeno. Bien, entonces, lo que va a pasar con esto va a tener diversos mecanismos a nivel sistémico, lo que hacen los fármacos. Aquí nosotros habíamos dicho que lo que hacía era vasodilatar el endotelio a nivel de las células musculares coronarias. Pero también fíjense que después se fuera el cuadro resumen, donde veíamos que disminuía también la presión, disminuía la presión. ¿Y cómo así? Lo que aumenta es la capacitancia venosa. O sea, produce una dilatación venosa periférica. Las venas, en su gran proporción, transportan sangre no oxigenada, que es la que va a llegar a la corazón. ¿De acuerdo? Es azul. Esa sangre que está viviendo el torrente sanguíneo se va a acumular a nivel venoso, disminuyendo la pena. O sea, la cantidad de sangre que va a llegar a la corazón va a ser. Por ende, ¿qué va a generar ahora? Disminuir el gasto cardíaco y disminuir la tensión en las paredes. ¿Sí? Generando ¿qué? Un equilibrio entre el transporte y la demanda de oxígeno, que es lo que se quiere. Entonces, en vía sistémica, sobre todo con la precarga, es lo que vamos a entender, la acción de los nitratos, además de su acción directa como vasodilatador arteriolar, ¿no? Pero ¿qué sucede en la arteria coronaria? Si está tapada con un trombo y con plaquetas, va a ser complicado que el nitrato actúe directamente, o lo va a hacer a medias. Si es que ya se está generando un infarto. Por eso no es el tratamiento de un infarto. ¿Es el tratamiento de qué? No se van a confundir. Porque yo les pongo el examen paciente, va a presentar infarto de miocardio. El tratamiento de elección es nitratos, trombolisis o cateterismo cardíaco. Cateterismo hemos dicho que es el gold standard. En realidad puede estar en un contexto así, pero no directamente la terapéutica, sino más de los fármacos, ¿no? Pero para que lo tengan claro, lo tienen claro, ¿cierto? O sea, no es que ya le tomas el nitrato y ya está. Sí va subiendo a la quina. Y este es el mecanismo, ¿de acuerdo?
las venas, o sea, aumenta la capacitancia venosa, ¿no? Pero también produce una vasodilatación ¿de quién? De las coronarias. ¿Y las coronarias qué son? ¿Arterias o venas? Son arterias, ¿no? Son arterias coronarias. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Más elástica. Y la vena es más delgadita. Por eso las arterias manejan más que presiones. Y las venas volumen. ¿Ya? Entonces yo puedo acumular volumen en las venas, no en las arterias. ¿De acuerdo? No se van a confundir, aunque yo les pongo de causa vasodilatación sistémica arterial. Es falso. ¿No? Es venoso. Para aumentar la capacitancia venosa y disminuir la yo quiero ver que está mirando en sus computadoras avanzadas. Y la precarga. Y además, esa disminución de precarga que genera menos gasto cardíaco de las paredes del corazón. Y el corazón también se tranquiliza. Por eso son fármacos llamados vasodilatadores internos. Pero ya saben qué vasodilata sistémico y qué vasodilata cerebral camino. Muy bien. Miren esto. Carecen de acciones sobre la musculatura esquelética y cardíaca. O sea, el anticucho. La carne, el corazón no se van a confundir, no tiene acción sobre él. ¿Por qué? Ni sobre el músculo estriado, perdón. ¿Por qué? Pues sí lo hemos dicho. Porque actúa sobre el músculo. Y el músculo cardíaco, ¿qué músculo es? Es un tipo especial de músculo estriado. ¿Por qué? Porque tiene automatismo, ¿no? El corazón. ¿De acuerdo? Miren, solo en esta diapositiva hay varios conceptos que no se me van a equivocar. ¿Ya? No solamente está el examen, después yo les pregunto de interno, de residente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Una de esto? Otra vez, yo les voy a hacer preguntas. Voy a ver los más asustados. ¿Cuáles son los tres efectos que producen los nitratos? Primero, ¿qué te digo? Disminuye la pena, ¿no? Disminuye la tensión de la pared y disminuye el gasto cardíaco. No llega de sangre, ¿no? Muy bien. Entonces, en la fisiología o fisiopatología, los nitratos producen vasodilatación ¿de qué? Sistémica. Muy bien. ¿Y qué pasa con el músculo estriado y el músculo cardíaco? Nada. No se va a confundir. Por lo tanto, los nitratos son conocidos como un sinónimo, se llama vasodilatadores. No son vasoconstrictores. Ahí hay como para el tipo de cosas. ¿No? Muy bien. Entonces reduce la precarga, va a disminuir la poscarga, obviamente, en general en los nitratos, porque va a disminuir la cardíaca, y eso ayuda a la poscarga. Reduciendo el retorno venoso, evidentemente, que eso tiene que ver con la. ¿Ya? Listo. Está claro. ¿Sí? El nitrato de amino es el antiguo, es el nitrato cierto que ellos utilizan. El que no utilizamos nosotros es
oxidativo. Esta nitroglicerina hay en preparados orales, pero sobre todo se usa en vía parenteral, ¿ya? Por vía parenteral. Esta nitroglicerina viene 50 miligramos por 10 mililitros, ¿sabes? La división que se sale cuántos por mililitros, ¿sí? Tenemos para la administración oral, hay vía tópica, hay puff, en spray nasal, y hay vía intravenosa que es de los más utilizados. El otro es el isoamide o el isosorbido, nitrato de isosorbido, que viene así, isoamide para administración subliminar. Este es el que se da a un paciente cuando tiene otitis. Tiene un paciente abajo de la lengua, ese es el nitrato de isosorbido. ¿Y qué es lo que va a buscar eso? Lo que hemos dicho. Todo lo que hemos dicho. Y ganar alivio del dolor, ¿no? Pero si el paciente se está infartando, ya no va a funcionar. De repente algo le va a calmar, pero no le va a calmar completamente porque el tratamiento ya es otro, ¿no? Pero claro, si veo un paciente con dolor y se está infartando, no puede funcionar. Entonces, el tinicoto de isosorbides es el más utilizado, es el llamado isosorbides subliminar. Muy bien. Si yo creo que este fármaco, porque esto ha sido producido, ¿no? Todos los fármacos han sido producidos por la farmacéutica, ¿qué necesitaré? ¿Que rápidamente actúe o que actúe mañana? Que actúe rápido. Que rápidamente. Por lo tanto, ¿qué características se acuerdan que vienen de los fármacos? No ionizados, que sean moléculas pequeñas. Justamente este fármaco tiene eso, mire, alta liposidad, por cualquier día lo pones y se absorbe. Por un tubo endotranquial, sublingual, oral, prácticamente transdermal, parches, hay sprays, intranasal, todas las cosas. ¿Sí? Estos fármacos se transforman rápidamente, no son profármacos, son profármacos. Por lo tanto, la vía principal de estos tiene que ser una vía de acción rápida, porque yo lo que quiero es que actúe de inmediato, ¿no? Claro, de repente no puedo actuar ahora y no estamos hablando de eso. Pero si es una angina o un infarto de miocardio, voy a darle un mejor que sublingual, ¿no? Intranasal, algo que llegue a una zona que tenga altos vasos y se absorba rápidamente. Porque vía oral va a llegar al estómago, del estómago tiene que ir al hígado, del hígado tiene que ir a pasar. Muy bien, entonces, lo que se va a generar con la formación de óxido nítrico a través de la vía celular, esto del GNP cíclico, ¿no? Generar que vasodilatación y relajación del músculo liso vascular. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del sildenafilo? ¿Qué hace el Viagra? ¿Qué tiene que ver con este tema? Inhibe la enzima que degrada al GNP, por lo tanto, fíjate, fosfodiesterasa y genera indirectamente vasodilatación. No le vas a dar un Viagra cuando el paciente infectado. ¿Se acuerdan que este medicamento era donante de óxido nítrico, pero se estudió más el efecto colateral que tenía que ver en árboles ¿sí? Ahora ven que he visto agua con óxido nítrico, ¿no? Alimentos con óxido nítrico. Se dice que el óxido nítrico tiene propiedades antioxidantes, sí. Pero en el caso que estamos tratando es a través de un profármaco, como son los nitratos, para tratar la angina o el dolor, la parte sintomática del infarto o del. Pero
movilidad. Está bien, pero más o menos. Es el porcentaje del fármaco que cuando tú lo administras llega a la circulación sistémica. No solo que va a hacer efecto. Entonces, una intravenosa tiene una biodisponibilidad de él, la oral, no, pues va a disminuir, probablemente va a ser 50%, 60%. ¿Se acuerdan de la dopamina, la L-dopa? No llegaba a nada, no sería 1%. Pero tiene también sus riesgos, tiene sus riesgos. Como todo fármaco. No existe el fármaco perfecto, ¿no? Pero lo ideal es que sea un fármaco económico, que haga su función, que mejore lo que queremos mejorar y que sea económico en caso, ¿no? Pero eso no existe. Siempre hay algo que ver contra. ¿Qué puede generar dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? La vasodilatación. Porque hay algunas zonas que vasodilatan, otras que se cierran con efecto rebote. Hipotensión, por lo mismo. ¿Sí? Puede haber bradicardia e hipotensión. Dermatitis en algunos casos. Náusea, dolor. Y en tratamientos prolongados, es decir, pacientes que consumen hidroglicerina crónica, puede haber alteraciones hematológicas, pero es muy raro. ¿Ya? Es muy raro. Hay una enzima que es la glucosa, ¿se acuerdan? La glucosa 6-fosfato asociada a múltiples alteraciones hematológicas, principalmente de hemoglobina y anemia. Algunas personas que tienen déficit de esta enzima, cuando reciben fármacos que actúan a ese nivel, con esa enzima, en su ausencia, producen daño a los órganos. ¿Ya? Pero felizmente no es común. Pacientes que están recibiendo en forma crónica estos fármacos no se debe suscribir en forma acuosa, porque puede generar un efecto rebote. Es decir, el paciente está vasodilatado y después tú se la quitas y el cuerpo dice: oye, ¿qué pasa? Falta el medicamento, se cierra. Hasta puede generar un espacio total que lleva a un cuadro de infarto. Es un fármaco por lo general bien tolerado. No es que todo esto va a suceder de eso. ¿No? ¿Qué es lo que más reportan los pacientes? El enrojecimiento de la cara, cefalea, náuseas, vómitos, taquicardia y hipotensión. Si hablamos de lo más común, todo lo demás, como el enrojecimiento de la piel, y con dolor, una alergia, y la beta-hemoglobinemia, el rash, algunos pacientes describen una visión azulada, que se les quita todo de azul, por la beta-hemoglobinemia. Es verdad. Es que tengo que acordarme lo más. ¿Ya? Siempre en medicina lo común ocurre pues comúnmente. Lo raro, pues raro, ¿no? Difícil que te confunde. La visión azulada se presenta en el con el consumo de nitroglicerina. No, pues es raro. ¿No? Claro, un paciente que es alérgico a los glutinos, una vez me digan, no le dé. Si el paciente está chocado, a veces es otra cosa. ¿Qué pasa si el paciente viene con un infarto? Le toman la presión y tiene 60-30. Idealmente no deberíamos usar nitratos, probablemente está haciendo un shock cardiogénico, o sea, ya en circulación está a punto de colapsar. Y ahí se usan otros fármacos o asociaciones, ¿no?
nitroglicerina para cuando el paciente esté estable, ¿no? Pero si está infartado, ¿qué hay que hacer? Antiangiolítico, ¿no es cierto? No hay trombolisis con fármacos trombolíticos que también los vamos a estudiar, como el activador tisular del plastinógeno, ¿no? Así que la paciente viene desangrado, no le vas a dar pues eso. No es que todo va a llegar a que baje más la presión arterial, si va a ser con cuidado, pacientes mayores, puede ser con anemia, con hipotiroidismo, con hipertensión endocraniana, con pericarditis constrictiva y los pacientes con infarto de ventricular. Todos ellos pueden generarse un colapso de este corazón y síncope. El paciente pierde la conciencia, no puede morir. Entonces hay que tener cuidado. Imagínense un paciente de 65 años que ya le da un infarto y toma nitritos en forma crónica y un día se toma un Viagra. En la mañana se tomó su nitrito y más tarde se toma el Viagra. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Claro, se va a potenciar el efecto vasodilatador. ¿Saben verdad? Pero es que a veces escuchan ustedes lo que lo que dice esto, no, que alguien se muere. ¿No? Y eso de repente nadie le dijo. Ustedes ya saben, ¿no? Cuáles son las interacciones en todo caso que podría haber con ese tipo de medicamento. Cuidado con los diuréticos, el alcohol. Todas las preparaciones de nitroglicerina van en vídeo. Son en vídeo, son pacientes. Y lo que hemos dicho, ¿no? El Viagra, el Cialis, sildenafilo, es varitenafilo, tadalafilo, inhibe la degradación del GNP cíclico y aumenta su actividad. Congelan un paso de la presión. Y al final lo que van a hacer es bajar la presión arterial. Si el paciente además está tomando un nitrito y además toma el exceso de agua. Eso es lo que probablemente le va a suceder si no le advertimos, ¿no? Porque ustedes advierten y lo hace ya. ¿Sí? A ver qué tiene ese mecanismo, ¿no? De interacción. Entonces, hay los fármacos que pueden intensificar el efecto hipotensor, que son los que más van a tener problemas. Son el alcohol, los hipotensivos, opiáceos, cualquier vasodilatador, el Viagra. Pero hay quienes atenúan su efecto, como la noradrenalina. ¿Por qué la noradrenalina atenúa este efecto? Porque la noradrenalina es vasoconstrictor, ¿no? Pero claro, no se usa noradrenalina en la casa, ¿no? Ya es el caso de un paciente que está hospitalizado, y si se está usando noradrenalina, está chocado. La administración repetida conduce a tolerancia. Ya sabemos todo. Y puede aparecer en cualquiera de los casos que hemos visto tres. El nitroglicerina importal, el nitrato de distribuido y el mononitrato. Su aparición es rápida, sobre todo con dosis altas, y es muy bien cuando se administra por vía subcutánea. Casi siempre el uso es individual en emergencia, pero para ya el uso crónico, parches, estabilizantes, hay otras administraciones también. Y esto ya habíamos comentado, ¿no? El síndrome de supresión. ¿Qué va a pasar? Cuando se suspende bruscamente, puede generar una supresión brusca a una vasoconstricción severa. ¿Sí? Que no necesariamente va a ser por esfuerzo ni nada de eso, sino como un efecto rebote. Entonces, si lo vamos a retirar el fármaco, tiene que ser en forma
inestable e instable. La insuficiencia cardíaca puede reducir la precardia y los signos de congestión pulmonar. Y el infarto aórtico, sobre todo si el paciente goza de hipertensión arterial y congestión pulmonar, es decir, que probablemente esté generándose ya insuficiencia cardíaca. Y un paciente con infarto cardíaco más insuficiencia cardíaca, el pronóstico no es bueno, ese corazón ya está entrando en shock cardiogénico. Y el manejo va a ser más complejo, probablemente ya haya pasado mucho tiempo y hay mucho porcentaje de corazón que ya está necrosado, ¿no? Que ya no está funcionando. A esos pacientes en el hospital español lo dicen, ya el paciente está quemado, como ya pasó. El paciente ha venido de Cusco, pero hace 3 días que empezó a infarto. Viene intenso, congestión pulmonar, falla cardíaca, eventoso. Mal pronóstico porque va a quedar con una falla cardíaca probablemente severa. Y es lo que genera disnea, el reposo, no va a poder hacer su actividad. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de los nitratos? Principalmente las anginas, tanto la estable como la inestable, pero también insuficiencia cardíaca e infarto aórtico, sobre todo en sucede hipertensión y en congestión. Ya sabemos el mecanismo que hace, disminuye la precardia, disminuye la tensión articular, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto ese corazón se va a ayudarle a que tranquilice y no que va ganando el desastre ahí con los picos. Porque al final, si el corazón falla, fallan los pulmones. Están interconectados. Y a la vez, también se puede utilizar para qué? Si viene un paciente con presión arterial 200 sobre 100, ¿podemos usar nitratos? Claro. Hipertensión pulmonar, pacientes con fibrosis pulmonar, col pulmonar, y hay una falla respiratoria crónica, pero también cardíaca, también usted. Todo lo que tiene que ver con el efecto beneficioso de vasodilatación, ¿no? De vasodilatación. Entonces, hasta ahí son fórmulas muy locas. ¿Tiene alguna duda? ¿Me puedo preguntar algo? ¿Sí? Sí. Yo tengo una duda. Usted dijo que limitaciones también sirven para el inestable. En el libro dice que no responde a la insulina. ¿Sería o sería esos los vendedores de vino con los medicamentos? Es que esto se refiere a lo que les dije, ¿no? Ya una angina inestable ya es un infarto. Ya es un infarto. ¿Y qué dijimos? Que no es el tratamiento, ¿no? Pero ¿qué les he dicho? Si viene un paciente, le toman el infarto, échale hasta que traigan, hasta que vayan a la sala de hemodinamia, si está en la sala de hemodinamia, como sea, en la clase, de repente por ahí ya no se ayuda. Y el manejo del infarto tiene que ver también con uso de dosis altas de atorvastatina, que vamos a ver la próxima semana, que son los 5 lineamientos, ¿no? 80 miligramos de atorvastatina y también un antiagregante planetario, como la aspirina, ¿no? Se usa, y hasta 500 miligramos puede estar masticada con otros antiagregantes, como el hidrogel, el mejor, el cafetilor. Pero eso ya es terapéutica, ¿no? El manejo del paciente que llega a urgencia. Y obviamente un nitrato. El nitrato es así de caro. Pero ¿a qué se refiere eso que dice? Que no es que pasamos que le das eso, ya está, vamos a la casa. No. El paciente con angina inestable, que ya es un infarto, el tratamiento es cateterismo cardíaco, no que cateterismo, trombolismo con
activado por una anteplaza. Hay otro fármaco que se llama metalice, que es el temeteplaza, que también se dispone y se puede utilizar. Pero el gold estándar, por ejemplo, el gold estándar que se utiliza, la regla de oro es cateterismo. Hay que entrar al corazón y limpiar esas arterias. Imagínense, está tapada la arteria, hay que tapar. ¿No? Pregunta que les voy a hacer. Es un paciente de 64 años, es diabético, hipertenso. Es diabético y hipertenso. Toma metformina, ustedes saben que es la metformina, y toma olmesartán, que es un antagonista de los. No, olmesartán. Todavía no lo hemos estudiado, es un antihipertensivo poderoso. Y toma eso, una tableta de 40 miligramos. ¿Ya? Me suena. Y de pronto el paciente presenta dolor torácico anterior. ¿Ya? Viene en emergencia y tiene la presión arterial 60-40. ¿Cuál de los siguientes fármacos no le administraría de primera vez? ¿Ya? A. Nitroglicerina intravenosa. ¿Qué es? ¿Cierto? ¿Por qué? Eso lo vas a tratar. Probablemente esté infartadazo y encima de los antihipertensivos y un rato se toma el antihipertensivo y de repente ya se está infartando. Ya le puedes un café. Segunda acción, tomarle rápidamente un electrocardiograma y definir cateterismo. ¿Entonces eso? Sí, claro. Iniciar fluidos y un vasopresor. Como yo sí, claro. O D, le ponen oxígeno. Claro, hay que ponerlo. ¿Ya? Entonces hay una mnemotecnia para que ustedes se acuerden de todo paciente consigue emergencia. Es el niño. La M es de monitorización. O sea, llega un paciente, ¿qué hago? Yo me médico. Tú estás ahí ya. Entonces, la M, todo es simultáneo. La M es de monitorización. Tómale la presión, las circulaciones. Si no tienes monitor, ahí sale el primero. Para ver ritmo cardíaco, saturación, presión arterial. Si no, tú tómalo. O sea, no actúen antes de monitorizar al paciente. ¿Me entiendes? ¿Alguna vez qué pasó? Llega una ambulancia, están corriendo, ¿no? Y uno va a decir, ya viene el residente, no, saca la pala y lo quiere intubar, ¿no? Ya le mete la pala a la boca para intubar y el paciente, ¿qué hace? No, ¿ya? Calma. O vas a pensar que nos paran para vigilar. Y lo vas a electrocutar. Primero ve la situación, ¿qué está pasando? ¿Cómo está su presión? ¿Cómo está su presión? Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. ¿Está vivo? De repente sí está vivo y tú ya lo quieres reanimar. ¿Qué lo vas a reanimar? ¿Ya? No se olvide, ¿no? La I, ¿qué es la I? Ponle una vía intravenosa. Ponle una vía. No, pero ponle una vía. Está viniendo el paciente inconsciente, de tránsito. Usted no pone igual el primero. Por si acaso. De repente más rato vas a necesitar algo intravenoso y no tienes vía. ¿Ya? Y la O. Oxígeno. ¿Para qué es todo el oxígeno?
presión y tiene la presión 110, a lo que buscando bien, 110, 80. Tiene la frecuencia cardíaca 90, regular el ritmo. Y tiene la frecuencia respiratoria 18. Y la saturación de oxígeno 96%. ¿Qué hace? Rintúa. ¿Qué hace? Ya recete básico. No, pues algo pasado, ¿no? De repente está intoxicado por alcohol, de repente está intoxicado por droga, o de repente ha tenido alguna confusión, una epilepsia, una crisis convulsiva y hasta ya se recuperó y está en estado post-hospital. Pero si ustedes ven esto, tranquilo. Por otro lado, el mismo paciente que viene con la presión 80 sobre 40. Frecuencia cardíaca 110 por minuto. Saturación de oxígeno 72%. Frecuencia respiratoria 30 por minuto. Diferente panorama. ¿Qué va a hacer ahí? Ya hiciste lo primero, porque con esto se detectamos esto, ¿no? Ponle la guía, ponle un suero. Si tienes lactato Ringer, ponle lactato Ringer, es mejor que el cloruro ahora según la definición. Si no tienes lactato Ringer, ponle lo que tengas, cloruro de sodio, polielectrolito. Y ponle oxígeno, ¿sí? Y ahí ya vamos a averiguar lo que está pasando, porque está chocado. Será un shock seco, está desangrando, si es un accidente de grado. Está taquicardia y eso se relaciona a la hipotensión, ¿no? Porque de todos ellos el peor es este, ¿no? Está saturando bajo, no hay insuficiencia respiratoria severa, esa frecuencia respiratoria. De repente no le va a tener más solo cáncer, sino una máscara con respiratorio, canto flujo, o lo voy a perpetuar. A la ventilación. Se dan cuenta el contexto, ¿sí? Yo tomo su electrocardiograma, ya verás las consecuencias de las primeras personas. ¿Ya? Muy bien, está ahí. Les pregunto. ¿Qué es angina? ¿Qué es angina? Es un. Pero a ver, ¿qué es lo bonito? Es un tranquilo. ¿Qué es angina, doctor? ¿Qué más? Concentración de muerte. Se puede irradiar. Claro, hay niveles de dolor también. Dolor ahí puede ser. El espectro va desde el principio de dolor hasta la sensación de que se muere. Muy bien. ¿Por qué se produce la angina? ¿Y por qué pasa eso? Se tapa el hay una isquemia, eso es lo que te da la angina. Si ya llega microsis, ya es un infarto o algo así. Ya es la casa. ¿No? Hemos estudiado entonces los nitratos. Hemos dicho que tienen tres efectos: disminuyen la precarga, son vasodilatados, disminuyen la precarga, disminuyen la tensión de las paredes del corazón y disminuyen el gasto cardíaco. ¿Todo ello para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que ese corazón se tranquilice, pues, ¿no? Calma, calma. Ya no le vas a meter tanta sangre, ¿no? Va a trabajar menos de alguna manera y esa tranquilidad que hace disminuye la demanda de oxígeno y mejora el aporte de oxígeno. ¿Sí? O genera un equilibrio. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
lo que han leído. ¿Han leído el PDF? No lo han leído. Algo del PDF. Vamos a ver el PDF. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Está claro? Ella dijo que cuando en el pecho se pronuncia por eso de la mañana, Sí. de alguna forma fisiológica no podría ser No. O sea, la fisiopatología no es porque el corazón, la célula cardíaca se contrae y ahí duele, no, sino más es por el estado de anaerobiosis que genera ácido láctico, y las fibras nerviosas cardíacas, superficiales sobre todo, son sensibles, son de dolor y sensibles al cambio de pH. Eso es, entonces, porque el dolor es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué se llama? Avisa. Imagínense si uno doliera el corazón. Imagínense el camino con un infarto hasta que se cae. ¿No? Claro, le cae fuerte. El dolor a través de la historia. Imagínense un cavernícola de las cavernas que descubrió, porque el fuego existía, cuando descubrió el fuego. Entonces, ¿qué es esto? Fuego. A ver. Si no había dolor, se chichaba todo. Entonces el dolor, a través de la historia más, es un mecanismo de supervivencia. A través del dolor hemos evolucionado. Y el dolor en el infarto no es ajeno a ese concepto. Si no hubiese dolor, imagínense qué pasa. Que ha tenido antecedentes. Sí, pero vamos a ver que hay otros fármacos. ¿Se acuerdan que había varios fármacos? Entonces sí, se puede usar nitroglicerina en forma crónica, pero hay otros fármacos que también nos van a ayudar, dependiendo de lo que ha tenido el paciente. Lógicamente, que les dije que había que cambiar también el estilo de vida. Lo malo que ya es que el paciente infartado, su vida ya no va a ser la misma. Salvo que hayan hecho un cateterismo cardiaco, extremo, que haya llegado al hospital con menos de 6 horas, lo cual no suele suceder. Igual que el ACV. El ACV, muchas veces el paciente, ay, la abuelita, no, es que es la abuelita, sí, no es que. Y todo el día duerme. Cuando lo ven en la noche, no mueve, no mueve. Y si está vivo, ya no mueve medio cuerpo. Van al hospital. Y fíjense, ya no es hospital, mucho frío. Mañana. El día siguiente va a tomografía, un infarto cerebral. Vean su pasa. Lo mismo pasa con el corazón. Tiempo es corazón, tiempo es cerebro. Y eso tiene que ver con el acceso a salud. No todos tenemos acceso a salud en la misma igualdad. Estos son los antagonistas ACC, también llamados DCC, bloqueador independiente. ¿Qué es el calcio? Tiene que ver con la contracción, ¿no? La contracción cardíaca. Y en el corazón, el calcio, ¿se acuerdan las fases del ciclo cardíaco? ¿Se acuerdan la fase 0? ¿Se acuerdan? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan?
fase del ciclo cardíaco que tiene que ver con la entrada del calcio y el efecto hipotrópico y la contracción. ¿Qué fase es? La fase 2 del ciclo cardíaco. De ahí tiene que ver el calcio. Entonces, si yo bloqueo el calcio, ¿qué va a pasar? Este corazón no se va a esforzar tanto de alguna manera. ¿Ya? Pero eso va a depender de cuál bloqueador de calcio, porque puede ser también el nivel periférico. Puede ser. Su principal efecto es producir vasodilatación. ¿Y cómo produce vasodilatación? Porque bloquea todos los canales de calcio. Mantiene el calcio, el tono de las fibras musculares de los vasos. ¿Sí? Al bloquear estos canales, esas fibras, ese músculo liso se relaja. Y lo que genera es menor trabajo muscular. En este caso, de corazón. Entonces, calcio antagonistas, antagonistas de canales de calcio, como quieren llamarlo. Creo que está claro el término. Tenemos amlodipino, nifedipino, nicardipino. Estos pertenecen a un grupo de acción periférica. ¿Ya? Y los otros de la familia que hacen inversión central. ¿Ya? Hay que aprenderlos de memoria, ¿no? Porque todos los que vean el pino son periféricos. Y estos son especiales, el de la familia y el de la iglesia. Entonces, a nivel vascular, ¿qué van a hacer este primer grupo de fármacos? Bloquean los canales de calcio en los vasos, generando vasodilatación coronaria. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tú aumentas o que se vasodilate en la coronaria? Va a aumentar el aporte de oxígeno al corazón. Entonces, bien, que a nivel corazón disminuye el gasto cardíaco, similar a lo que hacía el hospital. ¿Qué va a pasar con eso? Disminuye la frecuencia cardíaca, la conducción y la conclusión, disminuye la demanda. El corazón va a requerir menos oxígeno del poco que está recibiendo. Entonces, son los dihidropiridinos, hidropiridinas, que son los periféricos, y los no dihidropiridinas, que son el DTC y el beta. Entonces, no se pueden trabajar así: dihidropiridinas y no dihidropiridinas. ¿De acuerdo? Dentro de ellos están los que son derivados de benzodiazepinas y fenilalpinas. ¿Cómo actúa? Hemos dicho. Vasodilatadores. Disminuye el entropismo y el cronotropismo y la conducción total, al final la contracción y el gasto cardíaco de pero también puede producir disminución del espacio cefálico, de la motilidad digestiva, disminuye la contracción de los juguetes y la contracción de la vida. Es decir, estos son otros efectos como consecuencia de, tiene un efecto sistémico. Pero lo que yo percibo es a nivel cardíaco. Contraindicaciones. Sobre todo estos tres, nifedipino, verapamil y glutazón. El nifedipino, por ejemplo, pacientes con shock cardiogénico, infarto con shock cardiogénico, o miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Es decir, si ese corazón está entrando ya en falla, al igual que los nitratos, no le van a servir, puede generar más daño. Esto es que el verapamil, una infección central, igual que el quintiaceno, bloqueos auriculoventriculares, bradicardias severas, insuficiencia cardíaca severa. ¿Por qué? Porque estos dos lo que van a hacer además es disminuir la conducción, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es un tratamiento de
arritmias, como las taquicardias, las taquiardias, ¿no? Y si el paciente viene con 40 de frecuencia cardíaca, voy a hacerme lo opuesto y lo mismo que ese daño, ¿no? En vez de mejorarlo, va a empeorar. ¿Está claro ahí? Entonces, este amlodipino no viene preparado, no hay preparados endovenosos. Vienen tabletas de 5 y de 10 mililitros. El nifedipino tiene tabletas de 10 y de 30 mililitros. El resto son menos usados. Este todavía se usa el nifedipino. Verapamil y lixiacén tenemos en tabletas de oro. Conexión cero. ¿Ya? Esta diapositiva tiene que ponerse la vida, porque ahí están los efectos. Y de ahí de los efectos. ¿Se acuerdan de los beta bloqueadores? Ya los hemos estudiado, ¿sí? Además de tener un efecto contra la angina, sirve también la angina estable, la estable, crónica de disperso. Mejora la tolerancia al ejercicio, alivia los síntomas, reduce la gravedad de la frecuencia de angina. Es decir, son fármacos que asociados a nitritos o nitratos ayudan, no lo que preguntaba, no solo los nitratos, no, se puede usar también beta bloqueadores. El más importante aquí es el atenuante. ¿Qué hace? Baja la frecuencia cardíaca, baja la contractilidad y el consumo por ende, y ese corazoncito va a mejorar. ¿Se acuerdan que hemos estudiado ya los beta-adrenales? Cuando hemos estudiado los beta-bloqueadores. Entonces, todos los fármacos como el atenuante, principalmente, lo que hacen es mejorar el aporte de oxígeno a nivel periférico. Hay algunos que, se acuerdan que había algunos que podían producir aumento de la producción de óxido nítrico, de bibolol, y por ende producir vasodilatación. Pero su función principal es a nivel central. ¿Por qué? Bloquea los receptores beta-1. Los beta-1 están en el corazón, ¿no se acuerdan? Si bloqueo el beta-1, ¿qué pasa? Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye ¿qué? La conducción del corazón. O sea, que bloquea el efecto no es inotrópico negativo, cronotrópico negativo y cromotrópico negativo. ¿Se acuerdan? Generando disminución de la demanda de oxígeno. Tenemos el atenolol, el denicolol, el carvedilol, son gemelosos. Todos hacen lo mismo, solo que algunos tienen algunos detalles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos estudiado. ¿No? El objetivo final, aumentar la demanda de oxígeno, disminuir la demanda o equilibrarlos. Demanda o si tienes un paciente de 55 años con un problema cardíaco, pero es asmático, ¿por qué está contraindicado en el asma el uso de beta bloqueadores? Digamos que son los no selectivos, como el propranolol. ¿Por qué está contraindicado? Porque los pulmones hay receptores beta 2 y nos va a bloquear y vas a mejorar el asma. Cuidado con eso. ¿No? Lo mismo, pacientes con ECMO o falla cardíaca en jóvenes o angina vasospástica. ¿Qué tiene que ver con jóvenes? Porque se ha visto el uso de beta-bloqueadores asociados a disfunción sexual. Por eso,
óxido nítrico. También. Los nitratos, sobre todo, hipotensión, bochorno, dolor de cabeza. El diltiazem, que es beta bloqueador, ¿no? Más tolerable. Más tolerable. El verapamil, principalmente puede tener hipotensión, bochorno, cefalea, entonces, ¿qué podemos hacer en un paciente? Combinar medicación. Podemos combinar medicación en un paciente con angina crónica, como han leído en su resumen, y con ellos alternar en la terapia. No les voy a preguntar eso, no les voy a decir paciente diabético, asmático, hipertenso, de 65 años de edad que hace un mes tuvo un infarto o un miocardio y ahora presenta la creatinina en 4. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado? No, es complejo. Más va a estar relacionado a los medicamentos, ¿sí? A la función de cada medicamento. Porque ya hay muchas enfermedades, ya es terapeuta. Vamos al revés, el infarto. Entonces, la patología. Por ejemplo, les puedo decir, paciente refiere que recibe un calcio antagonista, un bloqueador de canales, y lo está tomando en las mañanas. Y refiere que se le hinchan las piernas. No les he dicho eso, les voy a decir algo. Es decir, tiene edema al examen. ¿Qué fármaco está tomando? Es de fármaco. La respuesta es amlodipino. Amlodipino produce edema. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son vasodilatadores, ¿no? De preferencia debe darse en la noche, si es que se quiere desinfectar, porque de noche, incluso el paciente con varices, no es necesario que levante las piernas. Solo cuando está horizontal disminuye completamente la presión hidrostática y se deshincha paulatinamente. Ya no se recomienda eso, les digo, no es una almohadita se tiene algún dolor de espalda, de caderas, no se puede dormir así. Muy bien, entonces, todos ellos nos van a aliviar la sintomatología, prevenir episodios isquémicos y distribución, mejorar la calidad, disminuir los riesgos de infarto y muerte de los hijos. Lógicamente, todo esto tiene que estar asociado a más cambios, mejora en el estilo de vida, no solamente con medicamentos. Todos ellos. Existen fármacos como la tibetastilina y la ivabradina, y yo quiero que me lean muy bien la ranolazina. Ellos son más especiales, pero quiero que ustedes conozcan. La tibetastilina tiene un mecanismo de acción del metabolismo, ese metabolismo está alterado. Sobre todo en pacientes con falla cardíaca y que no pueden usar otros fármacos como los digitales. Pero vamos a ver la tiroxina. Mejor entonces la oxigenación de ese proceso. La ivabradina. Un efecto cronotrópico negativo. Sin afectar el metabolismo ni la tensión arterial, por lo que se puede usar en pacientes con taquiarritmias y falla cardíaca asociada. En un paciente coronario y con falla cardíaca podríamos utilizar ivabradina. ¿Y qué es la ranolazina? Es un bloqueador de los canales de Por supuesto, al final, ¿qué pasa si bloqueas canales de sodio a nivel cardíaco? ¿El sodio qué fase es del ciclo cardíaco? Ya se olvidaron, el calcio K2 es la fase 0, es cuando está subiendo. Es el ingreso de sodio que genera ¿qué? La despolarización de la fibra cardíaca.
revisen fisiología cardíaca, estamos hablando de fármacos cardíacos. No es mucho la fisiología cardíaca que Quinta Constanzo, lo que tiene ese libro. Son 4 hojas, no son 5 hojas. Hoy día me habla y ya queda. Aconsejo. Ranolazina, entonces, es un fármaco muy útil en pacientes igual sin drama y gabardina con falla cardíaca asociada. Y mejora también, mejora la eficiencia de ese corazón. Yo creo que los tres, tanto timetacilina y gabardina como ranolazina, son fármacos que han tenido que complementar a los que hemos estudiado para salvar un poco las situaciones que no hacen nosotros, ¿no? Que tiene que ver más con el cambio en el metabolismo que se tiene, mejorar la eficiencia, o que no le podías dar a un paciente con falla cardíaca a los anteriores, pero alguno de estos sí, ¿no? Como que cambia el concepto, o puede servirnos como alternativa de esta manera. ¿Ya? Entonces, los fármacos antianginosos, como su nombre dice, el objetivo va a ser que el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno disminuya. Y mejor es que el aporte, el flujo coronario de oxígeno aumente. ¿Está claro? ¿Y cómo hago eso? Disminuyendo la precarga, ¿sí? Disminuyendo el estrés de ese corazón, vasodilatando las arterias coronarias, ¿sí? Bloqueando canales de calcio, bloqueando receptores beta y eso, mejorando el metabolismo y la eficiencia. Todo este tipo de fármacos, cada uno en su especialidad lo que hace, nos va a ayudar a que al final, aumentando la proporción y disminuyendo la enfermedad, mejore pues el cuadro clínico y las expectativas de vida de ese paciente. Todos los fármacos de los que hemos estudiado en los estudios diversos no mejoran la sobrevida en realidad, porque depende mucho del daño. Excepto que, ¿qué les dije? Los beta bloqueadores. Sí tienen estudios de sobrevida cuando se usan, es decir, aumentan la posibilidad de vivir más tiempo. ¿Verdad? Pero ya no son fármacos, bueno, hablando de las vías de hipertensión, no son fármacos de primera línea para tratar la hipertensión arterial. No saben, si no, todos los beta bloqueadores no sirven para hipertensión, pero para casos como los estamos revisando, sí. ¿Ya? No hay paciente que infartado esté que no esté recibiendo un beta-bloqueador. Todos reciben un beta-bloqueador. ¿Y cuál? Metoprolol, tramadol, nebivolol, que tiene un efecto además donante de oxígeno. Por ahí vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué les aconsejo para aprender sobre el tratamiento? Háganse los cuadros de doble entrada, hagan los grupos de familias y pónganle todas las características de los fármacos, ¿ya? Para poder entender que la nitroglicerina, el isoprene, sublicuar mejora la sintetía, ¿no? Y que puede usarse beta-bloqueadores, nitratos, calcioantagonistas, la ibarganina, la ranolazina, ¿no? La trimetacilina, que los hemos estudiado. Este cuadro es el PDF que ustedes tienen. Los efectos de los diferentes parámetros. Fíjense en el flujo coronario, la presión, la frecuencia, y el retorno venoso, que es la precarga, y la resistencia vascular periférica, que es la resistencia vascular periférica? Es la postcarga. Y este es la precarga, el retorno venoso, y la contractilidad. ¿Dónde me vi este cuadro? ¿Sí? Porque son las características que no las hemos comentado. No. ¿Ya? Y miren los efectos secundarios, contraindicaciones y precauciones de todos los fármacos. Por ejemplo, miren, los beta bloqueadores. Efectos secundarios. Radical. Evidentemente. Broncoespasmo. Estreñimiento. Miren los nitratos. Contraindicaciones. Estenosis aórtica grave. O sea que ese corazón puede
tratamiento concomitante con bloqueadores alfa. Dígame un bloqueador alfa. Ya se olvidaron. Que se usaban como antihipertensivos, pero producían mucha hipotensión. El prazosin, el prazosin, ¿sí? Ahora se utiliza más para la próstata, para la plaza de los. Muy bien, y de hecho, el cateterismo, ponemos stent acá, ¿no? De hecho, cuando el paciente va a tener que llegar a una intervención, idealmente, pero que ya hemos hablado de eso mucho, probablemente no haya accesibilidad